Y ya estamos en contacto con nuestro colega Nelson Castro. ¿Cómo le va, Nelson? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Guillermo y Adrián? Bella mañana para todos ustedes. Bueno, escuchó la conferencia de prensa, vio la conferencia de prensa de Mauricio Macri, Nelson. Sí, por supuesto que la estuve siguiendo, así que con algunos de los anuncios que se pergenian y todavía todas las cosas que faltan por definir, ¿no? Creo que vamos a vivir una semana muy intensa porque la transición es muy corta y las concreciones en cuanto a designaciones y próximas medidas no pueden esperar mucho, ¿Qué opina de las cifras, de los números, la diferencia entre Macri y Scioli? Bueno, yo creo que hay tres elementos para marcar, ¿no? Primero, el error de las encuestas, que marcan un dato de la Argentina. Es decir, las encuestas no se equivocaron en cuanto a quién iba a ganar, pero sí por el margen. Segundo, obviamente, este resultado hay que verlo en perspectiva. Es decir, una cosa es la foto y otra cosa es la película. La película muestra una gran elección de Macri. Macri venía prácticamente 12 puntos atrás, reganó 20 puntos Macri entre lo que fue la elección de las PASO y este resultado, para tenerlo en cuenta. El segundo elemento es que el Frente para la Victoria, desde el punto de vista de la foto, hizo una muy buena elección. Esto es un dato también clave para tenerlo en cuenta. Ahora, si uno ve la película, ve a un Frente para la Victoria claramente retrocediendo en cuanto a la capacidad de captar el voto de muchos que lo acompañaron históricamente. Y desde el punto de vista político, y este es el tercer elemento, queda un país dividido por la mitad. Esto es un dato claro de la realidad que creo marca el tiempo nuevo que viene, un tiempo en el cual nadie va a tener el poder absoluto. Todos los que tengan poder van a tener que dialogar entre sí para poder ejercitar la autoridad. Y esto me parece que es un mensaje muy claro y muy importante de cambio real en relación a lo que nosotros vivimos durante los 12 años de kirchnerato. Otra cuestión es la economía que viene, porque tanto el presidente electo Mauricio Macri como María Eugenia Vidal se preguntaban qué cuentas hay, no tienen todavía un mapa claro, y el tema está si ese mapa es fidedigno. Bueno, este va a ser un desafío y yo creo que es uno de los problemas que va a enfrentar el gobierno que viene. No creo que durante la transición puedan acceder a cifras reales. Por ende va a ser una materia pendiente, una asignatura pendiente con la cual va a empezar el gobierno su nueva gestión. Una asignatura pendiente que va a tener que rendir prontamente porque obviamente va a depender de esas cifras que tengan las medidas que tomen. Por ejemplo, el cepo en cuanto a su levantamiento, no en cuanto a su levantamiento, porque se va a levantar, pero en cuanto a la dinámica del levantamiento va a depender de lo que se encuentra en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad del Banco Central de hacer frente a la demanda de divisas que va a generar el país. Así que obviamente este es un tema problemático del gobierno en sus primeros días de gestión y por supuesto de la Argentina como tal, porque en la medida que no haya esas cifras reales va a ser imposible hacer primero los diagnósticos y después ensayar los planes que el gobierno electo intente para buscar las soluciones que hoy el país reclama con urgencia. Nelson, quería su opinión respecto de dos definiciones muy claras que da Mauricio Macri en materia de política exterior. Una que tiene que ver con Venezuela, de la cláusula democrática, no invocar la cláusula democrática, plantearlo. Y la otra que tiene que ver con una frase que él vino utilizando en la campaña y que hoy le reitera. Dice, tenemos la necesidad de estar conectados con el mundo. Me parece que Mauricio Macri está yendo hacia una política exterior más amplia que el gobierno actual y eso es lo que está dejando en claro, pero quería ver su opinión al respecto. No, por supuesto, Adrián. Yendo al tema de Venezuela, el tema de Venezuela es algo indiscutible, es realmente lamentable que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no haya tomado esas medidas. Hay que recordar que dos gobiernos de la región, y a quienes nadie podría considerar como conservadores, ¿no es cierto?, ni de derecha, como el de Tabaré Vázquez y el de Michelle Bachelet,
han invocado esto y han tenido críticas muy fuertes contra el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Así que a mí me parece algo muy importante esto del presidente electo y que yo espero vaya a tener una voz de liderazgo en relación al reclamo de la existencia de una democracia plena en Venezuela y una finalización de la persecución política de la cual es víctima Leopoldo López y tantos otros. Este es un punto. En cuanto a una política exterior más integrada, yo creo que esto es algo que reclamaba la realidad. Mira, el anuncio de Macri, además de que su primer viaje va a ser a Brasil, uno de sus primeros viajes, pone de manifiesto una voluntad de, primero, quitar cualquier duda en cuanto a que el cambio de signo ideológico del gobierno de la Argentina fuera a significar un deterioro de las relaciones con Brasil. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. Y obviamente la Argentina necesita relanzar su política exterior en relación a un contacto adecuado, maduro, inteligente, adulto, con países con los cuales se han generado enfrentamientos inútiles, uno de ellos los Estados Unidos, que no significa ponerse de rodillas, ni tampoco las relaciones carnales de la década del 90, eso no vuelve más. Significa sí tener relaciones inteligentes con todos los países, sin estereotipos, sin prejuicios, con, yo diría, profesionalismo y evitando toda una serie de altisonancias que lamentablemente le han hecho mal, en principio al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El día que Cristina Fernández de Kirchner evalúe esto con algo de serenidad, dirá, pero mirá qué conflictos inútiles hemos generado con países con los cuales necesariamente tenemos que tener buenas relaciones, sin que esto significa decirle amén. Claro. Tanto el presidente electo como quien sería el futuro jefe de gabinete, Marcos Peña, hacían hincapié en la necesidad del diálogo, la paz, el respeto y que era necesario superar cuanto antes la inercia de la dicotomía. Absolutamente. Mira, Guillermo, el país ha votado y ha quedado dividido por mitades. Esto es claro. Por eso digo, los números marcan eso, ¿no es cierto? Creo que el mensaje más importante que ayer dio Macri fue cuando dijo no perdamos tiempo ni en revanchismos ni en ajuste de cuentas. Ese es el mensaje esencial. Todo lo otro después veremos si acierta, si no acierta, y esperemos que acierte en cuanto a medidas instrumentales. Pero desde un punto de vista de la filosofía de lo que hoy hay que trabajar es esto. Es decir, Macri debe trabajar para la totalidad de los argentinos. Los que lo votaron, que son muchos, y los que no lo votaron, que también son muchos. Y Macri debe demostrar, y tiene una oportunidad histórica para vencer esto, para demostrarle a los que no lo votaron que no deben tener miedo, porque ninguna de las conquistas se ejecutará. Y que tienen, por supuesto, el derecho legítimo de criticarlo, ¿no es cierto? Y de pensar en forma diferente, sin que esto signifique toda la situación de hostigamiento que claramente generó el kirchnerismo durante sus 12 años. Ese es un signo muy importante. Eso va a ser reganar, ¿saben qué? Lo que es la esencia de la democracia. La democracia es el uno con el otro. La democracia es diversidad, no es uniformidad. Y esto lo debemos reganar urgentemente y será un mérito de Macri si esto lo implementa, porque efectivamente marcará realmente un cambio en cuanto al ambiente de convivencia que tengamos. Hay que tener en cuenta, deben tener en cuenta ustedes una cosa. Macri va a tener una oposición feroz por parte del kirchnerismo y es absolutamente legítimo que lo tenga, ¿sí? Digamos, en la medida que Macri muestre apertura, muestre diálogo, convoque a los que piensan diferente, los acepte como tales, les preste atención, les demuestre que los involucra, que los incorpora, hará un gran aporte, no para lograr votos para la próxima elección, eso no, sino para efectivamente demostrar en los hechos concretos que lo del cambio no es un eslogan. Nelson, y el desafío que tiene Mauricio Macri, ¿no? La relación con el Congreso, porque así como la sociedad está dividida, aunque ganó claramente la elección Mauricio Macri, el Congreso hay bloques de la oposición, por ejemplo el peronismo muy fuerte en el Senado, quedó manejando la Cámara de Senadores y con una presencia muy marcada en la Cámara de Diputados, con lo cual hay un ejercicio, una gimnasia de flexibilidad política que hasta ahora los otros presidentes no tuvieron la necesidad de mostrarla y que ahora es un desafío para Macri. Mira, por supuesto, Adrián, allí hay varias cosas para analizar. Nosotros todavía tenemos que ver la reacción del peronismo
frente a esto. Esto no ha ocurrido, todavía no ha habido voces, pero obviamente las derrotas en el peronismo traen consecuencias. En cualquier partido, en el peronismo mucho más. Sí, así que acá se abre un capítulo en el peronismo muy fuerte, Adrián, que todavía no conocemos, ¿no? Los gobernadores van a reganar fuerza y los gobernadores es poco probable que queden callados ante esta derrota. Unos quedarán con mayor afinidad al kirchnerismo, otros no. Digamos, el poder ha cambiado. El poder ha cambiado. El Frente para la Victoria hizo una muy buena elección, pero perdió. Claro. El poder ha cambiado y obviamente los gobernadores, además, hay que tener en cuenta una cosa, Adrián, ellos necesitan tener una buena relación con el Poder Ejecutivo porque necesitan tener los fondos. Así que atención con esto, Macri ahí tiene una llave muy importante, no para imponer, sino para negociar en forma inteligente, democrática, en pos de búsqueda de acuerdos que sean beneficiosos para todos. Así que acá hay un fenómeno que todavía está, digamos, ni siquiera iniciado, que es lo que va a pasar con el peronismo a partir de esta derrota, porque ya está claro que hay muchos que pretenden tener el liderazgo del peronismo. Ahí está De la Sota, ahí está Massa, así que ahí hay un capítulo que se abre, ahí está Urtubey. Hay muchos gobernadores que durante el kirchnerismo no la pasaron bien, del peronismo no la pasaron bien, y no quieren quedar sometidos a ni siquiera una vuelta de Cristina Fernández de Kirchner. Así que ahí se abre un panorama de incertidumbre y de expectativa, que si Macri lo maneja con inteligencia, puede darle más sorpresas de las que uno piensa. Seguro. Yo quiero decir esto, Adrián, a mí me parece fantástico esta división que ha pasado, esta división en el sentido de poder repartido. Es una gran oportunidad para hacer una gran gestión. Sí, pues. Otra cuestión, ¿la gobernabilidad puede ir de la mano de la lucha contra la impunidad? Durante estos 12 años hubo delitos concretos, algunos investigados por la justicia y otros obviados por la justicia, o que se acordaron de investigarlos en los últimos 5 minutos. Hay parte de la justicia que fue valiente en la última etapa, por un lado. Así es. Por el otro, ¿la gobernabilidad debe ir de la mano de la lucha contra la impunidad? Mira, yo creo que si acá hay dos cosas y quiero marcar, y es muy importante esto, Guillermo, ¿no? Yo también soy crítico de la justicia que se acuerda a 5 minutos de la caducidad del poder, de su poder. Esa justicia no nos sirve. Porque habiendo causas justas para investigar a mucha gente del kirchnerismo, uno dice, ¿cómo esperaron este tiempo? Esa justicia no nos sirve. Esa justicia no nos sirve. Porque además es una justicia que termina siendo sospechada. Yo creo que efectivamente lo que debe hacer Macri, y creo que lo va a hacer, es dejar a la justicia trabajar sin presión. Eso le iba a decir. En la medida que el gobierno no se involucre con la justicia, podrá tener legitimidad, porque el gobierno debe dejar que la justicia haga en los tiempos que haga, punto y aparte. No es tema del gobierno de Macri, la lucha contra la impunidad. El objetivo de Macri es fundamentalmente controlar la corrupción que puede ocurrir en su propio gobierno. Eso es lo que le corresponde. Tal cual. Cuando a un presidente se le pregunta qué piensa hacer con la justicia, la respuesta debe ser nada. Es otro poder. No tiene que hacer absolutamente nada. Sí, hay una cuestión, pero en la Argentina venimos de un poder ejecutivo que ciertamente tuvo una injerencia galopante en la justicia. Tremenda. Pero que desde la llegada a la democracia pocas veces se recuerda. Efectivamente, no, yo coincido absolutamente con todos ustedes. Así que hoy yo tenía alguna discusión, digo, en algunas de las causas que han surgido, uno ve cosas de peso. Ahora, yo te soy sincero, cuando veo este fallo de la Cámara, 9 años después, declarando la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, digo, no, esto no es serio. No es serio. Eso no nos ayuda en absoluto. Tenemos que ir hacia otra cosa. Por supuesto que hay un elemento muy importante para tener en cuenta a futuro. El presidente debe postular a los 2 próximos aspirantes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No es cierto? Esa va a ser la participación más importante que vaya a tener Mauricio Macri en la justicia. Y yo espero y confío que lo que vengan son 2 postulaciones de gente de jerarquía, independiente, de peso específico, que asegure que no va a tener ningún tipo ni de favoritismo hacia el gobierno, ni de inquina contra los que no son gobierno.
Bueno, estamos dialogando con Nelson Castro, estamos analizando lo que ha sucedido. En relación a ese 2.8, 3 puntos que separan a Mauricio Macri y Daniel Scioli, en las redes sociales, que no es pauta para nada, pero digo, es un dato concreto de la realidad, que se comentó la cuestión del correo o la cuestión de por qué la diferencia fue tan estrecha. ¿Hay algo sobre eso? ¿No hay nada? Mira, Guillermo, ahora vamos a tener el escrutinio definitivo, ¿no? No hay ninguna denuncia de irregularidad. Yo creo que ha habido un error notable en las encuestas. Las encuestas en la Argentina tienen un problema, porque además se equivocaron todas. Se equivocaron las que estaban a favor de Scioli, las que estaban a favor de Macri y las que estaban en el medio. Las que estaban, digamos, trabajando para el sciolismo estaban dando diferencias que iban a partir de los 6, 7 puntos, ¿no? Las del macrismo tenían las que iban de 7, 8 puntos. Sin embargo, debo marcar algo, porque el ejercicio de la memoria es importante. Macri dio una entrevista poco tiempo después de las PASO, ¿no? Cuando todavía ni siquiera había pasado la primera vuelta y no se sabía qué iba a pasar en la segunda. Yo recuerdo que en aquella entrevista él dijo: vamos a ir a la segunda vuelta, y ahí le preguntaron qué pasa, y ahí ganamos por 3, 4 puntos, que eran los números de Jaime Durán Barba, que es uno de los ganadores de esta elección. Sí, claro. Así que en el seno del macrismo había quien tenía esa cifra de, digamos, apretada, que además surgía, porque esto ha reproducido lo que ha pasado con las fuerzas de masa. Más o menos en el votante de masa se dio un 60-40. Un 60 se fue con Macri y un 40 con Scioli. Por ende, digo, Macri tenía ese dato. Ahora, algo está pasando con las encuestas en la Argentina. Supongamos que hay muchas que lo hacen deshonestamente, pero hay una mayoría, un número importante, que trabajan honestamente, porque además de esa honestidad depende que la contrate. Es decir, ¿qué empresa va a contratar a cualquier encuestadora mañana con este nivel de errores? Hay algo que está pasando con la metodología en la Argentina que está indicando que hoy las encuestas tienen un nivel de error enorme, y creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Claro. De repente, si mañana aparece alguna irregularidad en el recuento, por supuesto, será una sorpresa. Hasta hoy, quiero decirlo, ustedes han visto, no ha habido ningún tipo de denuncia por parte de nadie. Sé que Carrió ha salido a decir algo y alguna zona, pero denuncia como tal sería importante. Hasta el momento no he escuchado ninguna. Nelson, en la conferencia hubo una definición que vino de parte de Peña, no vino de parte de Macri, pero es su hombre de confianza, es prácticamente lo mismo, y que marca la diferencia de cómo ve a los medios de comunicación Mauricio Macri con respecto al gobierno que está terminando, ¿no? Porque dice, tenemos una diferencia estructural con la injerencia que tiene el gobierno actual sobre los medios. Una toma de posición y una definición muy clara, me parece, de Marcos Peña y de Mauricio Macri, con un tema que fue tan conflictivo en los últimos años. No, por supuesto, y es auspicioso. Mira, Adrián, lo primero que hay que marcar es el símbolo del primer acto que desarrolla el presidente electo, una conferencia de prensa. Ah, sí, sí. Digamos, esto tiene un valor simbólico muy importante que marca concretamente ya un cambio. Digamos, Cristina jamás la dio. Dio una sola ya en el año 2008 después de la crisis del campo, y dio alguna otra que recuerdo en la Casa de Gobierno, y después a periodistas argentinos ninguna, alguna corresponsales extranjeros. Como cambio es un símbolo imposible de ignorar. El primer gesto del presidente electo es dar una conferencia de prensa, y además vieron cómo fue, extensa, para que pudieran preguntar absolutamente todo. Yo creo que viene un cambio, termina una pesadilla en relación a lo que se vivió para los medios en la Argentina, y creo que debemos aprender de la historia para no repetirla. Y viene una etapa en la cual creo que vamos a poder trabajar todos con la tranquilidad que merecemos. Nosotros, digamos, cuando digo nosotros, digo todos, claro, todos los periodistas. La exigencia es la del respeto a todos, a los medios que son kirchneristas, que tienen toda la legitimidad y el derecho para seguir con su prédica, a la cual el gobierno debe respetar y, por supuesto, a la cual nosotros defenderemos si es que alguien osare en atacarla, cosa que creo no va a ocurrir.
¿Hay tiempos políticos más breves, Nelson, a partir del resultado de la coyuntura propia? No tanto por el resultado, sino por la coyuntura. ¿Existen esos 100 días? ¿Se mantienen o estos tiempos líquidos cambian? Mira, yo te diría lo siguiente, Guillermo. Hay muchas cosas que se van a mantener en cuanto a derechos adquiridos que el gobierno del kirchnerismo ha otorgado y que son logros. Logros que implican, y esto me quiero detener un minuto en esta pregunta tuya porque es importante, que implican el reconocimiento de una situación aún de emergencia. ¿Qué quiero decir? La existencia de planes como el progresar, el procrear, la asistencia universal por hijo, son absolutamente necesarios. Ahora indican que aquí hay una situación todavía de pobreza. Claro, ojalá dejen de ser necesarios lo antes posible. Ojalá la gente no necesite. Sin duda, así que eso hay que mantenerlo. Ahora es una indicación, Florencia y Guillermo, de que todavía hay una situación de desigualdad social enorme. Entonces, esto tenemos que primero mantenerlo y después reconocer que es algo sobre lo cual el país tiene que evolucionar. En la medida que no evolucione, esto implica una existencia de niveles de pobreza enorme, que si se mantienen, habla de una sociedad desigual. Yo lo quiero poner esto, pero no ya además como elemento de crítica al kirchnerismo, ya es historia, sino como desafío para la dirigencia política argentina. Entonces, eso hay que mantenerlo, pero hay que mantenerlo con esa perspectiva. Se dan cuenta de decir, bueno, no, mirá, no es que eso significa que está todo bárbaro. Eso significa que hay un problema que enfrentar, claro, que exige políticas de largo aliento y que la Argentina debe enfrentar si es que quiere un país efectivamente igual. En la opinión de Nelson Castro, le hemos hecho tantísimas preguntas. Nelson, gracias por tu paciencia y te vamos a consultar en otro momento, ¿sí? Hasta luego, Nelson. A ustedes que un tengas gusto. un lindo Chao, Florencia, día. un beso para vos, un abrazo para Guillermo y para Diane. Adiós.